charla es, digamos, por el Día Mundial de Parkinson, que fue el 11 de abril, en honor al nacimiento de James Parkinson, un médico inglés, que en 1817 describió formalmente lo que él llamó parálisis agitante o parálisis temblorosa. Y la enfermedad de Parkinson está definida como un trastorno neurodegenerativo, crónico, progresivo, caracterizado por una combinación variable de síntomas como bradicinesia, que tiene que ver con la lentitud en el movimiento, rigidez, inestabilidad postural y temblor, habitualmente un temblor de reposo. En relación esto a una disminución en el contenido de la dopamina, que es un neurotransmisor a nivel del tracto nigroestriado. Ahora les voy a explicar qué es el tracto nigroestriado. Primero les quiero comentar que la enfermedad de Parkinson es el 70% de lo que nosotros llamamos síndromes parkinsonianos, porque hay muchas personas que tienen estos síntomas o muy parecidos o algunos de los que mencionamos en la definición. O sea, hay muchas personas que tienen temblor y no necesariamente son Parkinson. Hay muchas personas que tienen bradicinesia o inestabilidad en la marcha, ¿sí? Y no son necesariamente enfermedades de Parkinson, pero los que reúnen en mayor o en menor grado o con predominio de alguno de los síntomas, pero reúnen todas esas características, el 70% son Parkinson. De estos Parkinson, el 90% es idiopático, o sea, de causa desconocida. Se sospecha que hay factores genéticos y factores ambientales involucrados. Hay algunos factores ambientales que tal vez interactúan sobre los factores genéticos que uno tiene y se desarrolla la enfermedad en algunas personas. Pero bueno, hay un 15% que son otras enfermedades parecidas como la atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, que tiene síntomas muy parecidos a los del Parkinson, además de otras cosas, y que muchas veces son confundidas como enfermedad de Parkinson. Después hay un 10% iatrogénico, que puede ser a causa de medicaciones, etc. Y hay también algunas causas vasculares de síntomas parecidos, y que no son Parkinson, sino parkinsonismos. Algo de epidemiología relacionada al Parkinson. Bueno, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia luego de la enfermedad de Alzheimer, por lo cual la edad es el factor de riesgo más importante. La edad media de comienzo es alrededor de los 62 años y es muy rara en menores de 30 años, que son los casos que se llaman Parkinson juveniles. Aumenta la prevalencia, por supuesto, dijimos con la edad, con lo cual mayores de 85 años entran la mayor parte de los enfermos de Parkinson. Hay un 15 o 20% de las pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y que tienen algún antecedente familiar o de enfermedad de Parkinson o de temblor o de algún síntoma relacionado al Parkinson. Su incidencia es aproximadamente de 180 por 100.000 habitantes por año, y hay algunos indicios que al médico, porque como no hay un diagnóstico de certeza de enfermedad de Parkinson, el diagnóstico se hace clínico, ¿sí? Se piden muchos estudios complementarios, como por ejemplo resonancias magnéticas, o algún otro estudio por imágenes, estudios fisiológicos, análisis de sangre, para descartar otras enfermedades. Pero el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico que lo hace un neurólogo. Y hay algunos indicios, además de estos síntomas que mencioné en la definición, como el comienzo unilateral o asimétrico de los síntomas, que nos hace tener más sospecha de que es
enfermedad de Parkinson y que no es otro diagnóstico. Y la otra cosa, por ejemplo, es la respuesta a la levodopa o a la dopamina, que es entre el 70 al 100% persistente, al menos durante 5 años. Eso también nos da un indicio de que estamos tratando una enfermedad de Parkinson. Esta imagen no implica que les vaya a dar una clase ni de anatomía ni de fisiología, pero sí para que tengan una idea bien más clara de que hay un sitio, yo lo voy a estar señalando con esta flechita, hay un sitio en el encéfalo, que es este que señalo acá, que es la sustancia nigra y el área tegmental ventral, que es donde se concentra la mayor cantidad de células que producen dopamina. Y esta dopamina actúa a través de varias vías que se llaman vías dopaminérgicas, en distintas áreas, a su vez, dentro del encéfalo, dentro del cerebro, ¿sí? Estas varias vías dopaminérgicas son las que, llegando y actuando la dopamina en estas áreas, cumplen diversas funciones la dopamina. Uno cree que la dopamina tiene que ver con la actividad motora únicamente, lo relaciona siempre a la lentitud, el temblor, ¿sí? La inestabilidad y estos síntomas que mencionamos, motores, pero sepan que la dopamina también actúa sobre el comportamiento, sobre la cognición, o sea, la memoria, las funciones cerebrales superiores, sobre el sistema que llamamos de recompensa, interviene en el sueño, el humor, el ánimo, todo lo que tiene que ver con las emociones, con la socialización, hasta con la secreción de prolactina. Entonces, a través de estas vías dopaminérgicas, depende hacia dónde vaya llegando la dopamina, es que la dopamina actúa y cumple una función. En esta diapositiva les quiero mostrar, así como les acabo de mencionar que la dopamina actúa no solamente controlando lo motor, sino también lo no motor, ¿sí? Es un gráfico que sintetiza un poco los síntomas, cómo van apareciendo a través del tiempo. Estos síntomas, fíjense que 0, acá abajo grafiqué los años. El 0 es el momento en el cual uno diagnostica habitualmente la enfermedad de Parkinson en la mayor parte de los pacientes que consultan, por supuesto. Pero fíjense que hay algunos síntomas no motores que comienzan aún 20 años antes, como la constipación. No quiere decir que todos los que tengan constipación 20 años después van a tener Parkinson. Es al revés. Uno sabe que en los pacientes con Parkinson probablemente comenzaron ya con constipación 20 años antes. Después se va agravando, agregando hiposmia, ahora tan famosa por el COVID, pero una alteración en el olfato, síntomas depresivos y síntomas de dolor, sobre todo por ahí en algún brazo, alguna pierna, que empieza a ser antes de lo motor. Una vez que hacemos el diagnóstico, por supuesto que estos síntomas no motores continúan a lo largo de la vida, agregándose algún deterioro en la memoria, fatiga, síndrome de piernas inquietas, más adelante por ahí trastornos como hipotensión ortostática, esa baja brusca de presión cuando uno se incorpora, algunos síntomas urinarios y algún mayor impedimento cognitivo. Pero a partir del diagnóstico dijimos que es por lo que más uno nota las cosas y consulta al neurólogo. Ahí tenemos el tema del temblor, la rigidez, la bradiquinesia y la inestabilidad comienza un poquito más adelante, tal vez. Hay pacientes que les predomina el temblor y hay pacientes que les predomina la rigidez, la lentitud y la inestabilidad. O sea, no todos los pacientes con Parkinson van a ser idénticos, ni en la evolución, ni en la gravedad de los síntomas, ni en la velocidad de agravamiento o de evolución.
Cada uno es cada uno en esto. Finalmente están las complicaciones que comienzan a aparecer varios años después del comienzo de la enfermedad o del comienzo de los síntomas motores, que pueden ser alteraciones del sueño, fluctuaciones y alteraciones en la respuesta y las complicaciones por la medicación y trastornos psiquiátricos. Hablando un poquito de los tratamientos farmacológicos, porque en tratamientos de Parkinson siempre hablamos de lo farmacológico y lo no farmacológico. Brevemente voy a comentar que existen tratamientos farmacológicos, por suerte, desde hace muchos años y que cada vez está habiendo más fármacos para esto, con menos efectos adversos, con mayor facilidad de administración para los pacientes. Y todos los tratamientos farmacológicos van a depender, que el neurólogo elija y les ofrezca, van a depender de la edad del paciente, de la edad de inicio de los síntomas, de cuáles sean esos síntomas predominantes, de la tolerancia a los mismos y de la eficacia que puede ser variable para cada persona. Hay fármacos que directamente tienen una función directa, o sea, acá estamos hablando que lo que falta es la dopamina, entonces uno le da levodopa, que es la formulación de la dopamina que permite que se absorba y que después llegue, como se transforme y cumpla la función de dopamina. Después hay fármacos que tienen una función indirecta, que son los llamados agonistas dopaminérgicos. ¿Qué son estos fármacos? Son fármacos que no es la dopamina directo, pero que estimulan a esas neuronas que hablamos, que esas células que producen la dopamina y que están en déficit de funcionamiento, pero las estimula cuando todavía tienen un resto para sintetizar dopamina y las estimula a que liberen y sinteticen y liberen esa dopamina. O sea, no es un reemplazo total como los de función directa, que es la levodopa, pero ayuda a los que todavía le funciona un poco esas células y a que produzcan y liberen esa dopamina que todavía tienen restante. Después hay fármacos llamados anticolinérgicos y fármacos que tienen que ver con la mejoría de los síntomas del Parkinson. ¿Qué hay que tener en cuenta con todo esto que yo les digo? Es la interacción de los fármacos con los alimentos, que es algo que los neurólogos le van a tener que explicar a los pacientes y a los familiares, por supuesto, también, para que tengan en cuenta, porque si no los fármacos no van a actuar, porque interactúan y pueden interactuar con algunos alimentos. Conocer el momento en que inicia la acción del remedio una vez que lo tomamos y el momento en que finaliza esa acción, sobre todo de la levodopa. Llevar un diario de los tiempos en los cuales el paciente está con el efecto benéfico del remedio y el momento en el cual notan que dejó de tener efecto benéfico. El efecto benéfico llamamos momentos on y cuando deja de actuar la levodopa, momentos off. Debieran llevar una agenda de toma de remedios con horario exacto, reconocer si tienen efectos adversos o alguna intolerancia a la medicación, hacer un control neurológico periódico para el ajuste de las terapias, saber qué fármacos por ahí están sugeridos no tomar cuando uno tiene Parkinson o cuando uno está tomando alguno de los medicamentos para Parkinson, y evitar también uso de benzodiazepinas, que esta es una sugerencia por los efectos adversos de las mismas en personas mayores. Esto es un gráfico que lo puse, perdón que no lo he hecho la traducción, pero básicamente yo les explico, acá abajo están las horas, donde dice levodopa es el momento en el cual uno la toma, y cómo en gris oscuro va a estar el efecto benéfico, el momento on del tratamiento, como en el Parkinson, la enfermedad de Parkinson temprana, no de inicio temprano, ni bien está recién diagnosticada, digamos, de reciente diagnóstico, uno empieza el tratamiento con levodopa, lo da,
empieza a actuar después de unos 15 o 20 minutos y tiene un efecto benéfico de hasta 6 horas aproximadamente. En la medida que va pasando el tiempo y los años de toma de levodopa, uno da la levodopa y el efecto benéfico empieza también más o menos en el mismo horario, 20 minutos de la toma, y produce un efecto on, pero de menor tiempo. Ya de 3 horas por ahí se va terminando el efecto y entramos en el efecto off, o sea, el momento off, donde uno no tiene ninguna respuesta a la medicación. Y además empieza a aparecer esto de acá arriba, que está en azul más oscuro, que son efectos adversos de la medicación en los momentos de mayor beneficio. O sea, cuando hay un efecto on del medicamento, donde mejoran los síntomas del Parkinson, puede que empiecen algunos efectos adversos como movimientos involuntarios diferentes, que se llaman disquinesias. Y pueden aparecer un poquito, y después desaparecen en cuanto empieza a bajar un poco la respuesta. A medida que ya pasan varios años de toma de medicamento, de la levodopa, después de los 5 o 6 años de toma de la levodopa, puede que ya la respuesta ON sea muy breve. Por eso, muchas veces esto de que yo les decía recién, que hay que ir al médico periódicamente para el ajuste de las dosis y de la frecuencia de toma, ¿sí? Porque puede que la tengamos que ir cambiando. Y también esto les da una idea de por qué la levodopa se da varias veces al día. Es simplemente porque tiene un periodo de efectividad de horas, no de todo el día. Por eso no es que se toma a la mañana todas las dosis. Habrán visto que se da, por ejemplo, se empieza con un cuartito, 3 veces o 4 por día, y así siempre se toma en varias tomas por día, dependiendo de la duración del efecto ON. Como les dije, el efecto de disquinesias y de menor respuesta está relacionado con la dosis también y con el tiempo de toma, de años de toma de este medicamento. Por eso, la levodopa, como el tratamiento en general del Parkinson, les dije que se ajustaba a la edad de inicio de la enfermedad. Si uno inicia a los 60 años, por ahí uno va a tratar, el neurólogo va a tratar de comenzar con levodopa mucho más tarde, no al comienzo a esa edad, porque si no, a los pocos años ya vamos a empezar con tener que tomar más dosis y con más efectos adversos tempranos. No es lo mismo que si a alguien le diagnosticamos el Parkinson a los 80 años, por ahí a ese sí le empezamos con levodopa desde el comienzo. En gente más joven, comenzamos por ahí con agonistas dopaminérgicos, con anticolinérgicos, con otro tipo de droga que no es necesariamente levodopa, por este problemita de los efectos adversos a los pocos años. En general, la levodopa está asociada a otras drogas que facilitan la absorción y la acción sobre los centros que tiene que actuar. Debe tomarse con jugo o agua o algo que tenga vitamina C para que se absorba mejor. Si uno lo toma junto con alimentos o bebidas que contienen proteínas, como lácteos de cualquier tipo, carnes, pollos, pescados, quesos, etcétera, tienen mucha proteína y directamente la levodopa no se absorbe, con lo cual no actúa. Por eso uno dice tomarlo lejos de los alimentos, media hora, 1 hora antes de las comidas, ¿sí? Ya les expliqué por qué tenía que estar tomada varias veces por día. Respecto a los tratamientos quirúrgicos, sepan que existen, que no todos los pacientes se van a ver beneficiados por un tratamiento quirúrgico y no todos los pacientes necesitan un tratamiento quirúrgico. Menos del 5% de los pacientes con enfermedad de Parkinson son candidatos a tratamientos quirúrgicos.
¿Por qué? Porque hay que tener una serie de criterios para eso. Primero tiene que ser un Parkinson bastante avanzado, que ya están tomando altas dosis de medicamentos y que tienen más efectos adversos por los medicamentos que por el propio Parkinson. Tienen que ser sensibles a la levodopa, no tienen que tener otro diagnóstico más que Parkinson idiopático, no tienen que tener otras patologías que contraindiquen la cirugía, ni riesgos quirúrgicos, ni anestésicos, y tampoco tienen que tener ni deterioro cognitivo, ni trastornos psiquiátricos como depresión severa o psicosis. Y además el paciente tiene que cooperar mucho. Aún con el tratamiento quirúrgico hecho, muchos pacientes siguen necesitando medicación. Eso, bueno, pueden hacer la consulta con el neurólogo, que les va a especificar especialmente si son o no candidatos. Los tratamientos no farmacológicos son el 50% del tratamiento, o sea, la persona para tener mejoría de los síntomas y mejor calidad de vida tiene que cumplir tanto con la toma correcta de los medicamentos como los tratamientos no farmacológicos, que son todas las otras cosas que uno tiene que tener en cuenta, como la alimentación, actividades en la vida diaria, ejercicios específicos, no cualquier ejercicio, o sea, cualquier ejercicio está bárbaro, pero hay algunos específicos para la gente que tiene Parkinson que los ayuda con mejorar los movimientos, con el equilibrio, con la lentitud, con la inestabilidad, con la rigidez, que si están coordinados por una persona que sabe, como un kinesiólogo, mucho mejor. No es lo mismo por ahí ir a un gimnasio, donde hay un profesor que por ahí es de educación física y los asesora respecto al ejercicio, pero tal vez no va a saber específicamente decirles cuáles hacer para beneficiarlos para su propia patología. Cuidado con la higiene bucal, y además los tratamientos fonoaudiológicos, ejercicios de deglución y además en algunos momentos ya con el asesoramiento sobre el equipamiento. La rehabilitación en la actualidad para prácticamente todas las patologías neurológicas es interdisciplinaria y aquí, para favorecer al paciente, deben participar la familia, la sociedad inclusive, y además todos los otros profesionales de la salud que intervienen para mejorar específicamente cada área. En esto se ha avanzado mucho, entonces no alcanza con uno solo, y además, como les dije, es una enfermedad en donde hay un poquito de varios síntomas. Entonces, cada área va a participar tratando de dar lo mejor y de educar al paciente, además de entrenarlo, educarlo para que esté mejor. Los fonoaudiólogos, terapistas cognitivos, neuropsicólogos, psicólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, nutricionistas, médicos clínicos, musicoterapia, la consulta con fisiatra para el asesoramiento del equipamiento, acompañantes terapéuticos muchas veces en la casa o asistentes motores, trabajador social para eventualmente ya en algún momento sugerirles sacar el CUD, terapia basada en arte, bueno, en definitiva, todo un equipo. Dos palabras respecto al contexto que estamos viviendo, que es esta bendita o maldita pandemia, mejor dicho, maldita pandemia por coronavirus. Por supuesto, la Sociedad Neurológica, en el área de movimientos anormales, entre los cuales se encuentra la enfermedad de Parkinson, ha sugerido especialmente cumplir con el protocolo de prevención de contagio, ha sugerido vacunarse cuando puedan con acá en Argentina, con la que consigamos y nos toque. Y además de eso,
Evitar suspender las consultas y los tratamientos médicos de todo tipo. Por supuesto, no automedicarse, no dejar de tomar la levodopa porque no pudieron conseguir el turno con el neurólogo, no empezar a usar medicamentos no aprobados para esta enfermedad por la ANMAT, evitar retrasar estudios de diagnósticos o de control. Más allá de lo que el gobierno sugiera, no salir y todo, estas cosas son una excepción. Uno puede salir y debe salir a hacer todas las consultas. Y más allá de que el gobierno también sugiera que los médicos debemos priorizar la atención de pacientes con COVID, la comunidad médica no está del todo de acuerdo y estamos haciendo hincapié en no abandonar sus tratamientos y controles de las demás patologías que tengan, sean cardiológicas, respiratorias, metabólicas, endocrinas y por supuesto neurológicas. Continuar con la rehabilitación y en esta época por supuesto, les ofrecemos, tanto desde Cienes como supongo desde otros centros, pero yo puedo hablar desde Cienes, la telerehabilitación. Recomendamos enfáticamente no abandonar la rehabilitación que estén haciendo. Tratar de, como esto se ha prolongado en el tiempo, de conseguir los medios tecnológicos como para poder tener la telerehabilitación a través de computadoras, de teléfonos, de tablets, tener internet, en lo posible como para poder seguir siendo asesorado y atendido por los profesionales a distancia. Y obviamente, aceptar y cumplir los consejos profesionales, los pacientes debieran aceptar ayuda familiar y de los cuidadores, y los familiares, por favor, también acepten ayuda, porque esta es una patología crónica, prolongada, y si ustedes no aceptan ayuda como familiares, también pueden comenzar a sufrir algo que se llama síndrome del cuidador. Entonces acá la función es, de los profesionales es ayudar a todos, al paciente y asesorar también a los familiares a cómo cuidarse. Le voy a dar la palabra a la fonoaudióloga que trabaja con nosotros acá en Cienes, que es la licenciada Andrea Serra. Ella está recibida en la Universidad Nacional de Rosario y es especialista en neurofoniatría. Ha trabajado en el Centro Neurológico del Hospital Francés, específicamente encargada en las actividades para Parkinson, fonoaudiológicas y especialmente en deglución. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Marcela, por la presentación. Bueno, como me dijo Marcela, mi nombre es Andrea, yo soy fonoaudióloga. Y en realidad la idea un poco de esta charla era poder compartir con ustedes cuáles son las particularidades funcionales que pueden encontrarse en la enfermedad de Parkinson. Si estaríamos frente a frente y no tan acortados de tiempo, les preguntaría qué suponen ustedes que es la fonoaudiología y qué papel cumpliría en lo que tiene que ver con este cuadro de Parkinson, ¿sí? En realidad la fonoaudiología abarca diferentes disciplinas y funciones que hacen a la comunicación oral, ¿sí? Funciones como habla, lenguaje, deglución, cognición, y que todas esas funciones, directa o indirectamente, van a afectar lo que tiene que ver con la comunicación oral. Con lo cual la fonoaudiología también va a abordar esas dificultades funcionales que pueden encontrarse, en este caso, en la enfermedad de Parkinson. Muchas veces, con respecto a estos cuadros, se tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con las características motoras generales, que como recién explicó la doctora Parada, son las que primero se evidencian o son las que primero se manifiestan desde lo general, pero no tenemos que descuidar también todas las alteraciones, ¿sí?, funcionales que tienen que ver con el habla, el lenguaje, la voz, la deglución, que tienen que ver o que son pilares importantes para la comunicación humana
Y tampoco tenemos que dejar de lado el tema de la deglución o los trastornos deglutorios que pueden aparecer, ya que van a interferir en la seguridad, por así decirlo, de las personas que presentan Parkinson. Entonces, como para comenzar, y si estamos hablando de la comunicación oral, primero tendríamos que conocer un poco a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación oral y qué procesos intervienen para que se dé de manera efectiva y eficiente, ¿sí? Para que esta comunicación oral se dé de manera efectiva, va a requerir de la coordinación y de la sincronización de diferentes procesos, que a los fines de la explicación de esta charla los vamos a dividir en procesos lingüísticos y cognitivos y procesos motrices. Ambos guardan una interdependencia y una interrelación entre sí, ¿sí? Los procesos lingüísticos cognitivos aludirían al contenido, es decir, al contenido del pensamiento, y son los que van a posibilitar y sustentar de alguna manera que estos procesos motrices se lleven a cabo. Estos procesos lingüísticos incluyen posibilidad de comprender y expresar el pensamiento, es decir, expresar lo que yo siento, deseo, organizar conceptos y almacenar contenidos y recuperarlos. En cuanto a los procesos motrices, aludiría a la forma, es decir, a la expresión de esos contenidos del pensamiento a través del habla. Y esta función va a incluir sus procesos motores básicos como respiración, articulación, fonación, resonancia y prosodia, que son conceptos quizás nuevos, pero que los vamos a ir desglosando lo más rápido que podamos más adelante. A la vez estos procesos van a estar sostenidos por mecanismos nerviosos, corticales y subcorticales, procesos cognitivos, sistemas sensoriales, sistemas motores y por actividad muscular. Cuando alguno de estos procesos se ve alterados frente a determinadas causas, vamos a tener, por consiguiente, un trastorno en la comunicación. Otra de las funciones motoras que también merecen mucha atención y que es muy importante que la tengamos en cuenta, tiene que ver con la deglución. ¿Y por qué podemos pensar que esta deglución puede afectar indirectamente la comunicación y la vida de relación? Pensemos un rato o detengámonos a pensar qué pasa con la alimentación, ¿sí? La alimentación es una de las funciones básicas del individuo, que no solamente implica el hecho de mantener una adecuada nutrición e hidratación, sino que también tiene que ver con un aspecto social y placentero de este acto. Si analizamos estos aspectos relacionados con la alimentación, no solo la adecuada nutrición e hidratación, sino también el aspecto social y placentero, pensemos que estas funciones o estos aspectos están presentes en etapas tempranas de nuestras vidas y se van a mantener a lo largo de la misma en las diferentes situaciones y momentos vividos, ¿sí? Pensemos que una gran parte de la situación adulta pasa por situaciones relacionadas con la alimentación y con el placer que la misma implica o significa. Nos encontramos a tomar un café, vamos a tomar una copa juntos. Es decir, siempre está presente la alimentación como un elemento central en nuestras reuniones. Entonces, pensando en estos aspectos vinculados a la alimentación, analicemos qué pasaría cuando una persona no pueda mantener su alimentación, valga la redundancia, de manera segura y eficaz. Por lo tanto, se va a alterar toda esta situación social y donde todas o muchas de sus actividades sociales se van a ver limitadas, pudiendo producir cierto nivel de aislamiento y de angustia por parte del paciente y de su núcleo familiar. Por lo tanto, esta función de la deglución que vamos a desarrollar más adelante es una de las funciones importantes a tener en cuenta también con respecto a la comunicación. ¿Sí? Entonces, todas estas funciones que hacen a la comunicación oral, la cognición, lenguaje, la función motora, la deglución, se pueden afectar frente a diferentes causas. Hoy nos toca desarrollar una de esas causas, que es una enfermedad o una causa neurológica, que es la enfermedad de Parkinson. Como ya habló la doctora Parada, y no me voy a detener en esto, es un desorden del movimiento, donde tiene características neurológicas asociadas, y si bien esas características neurológicas asociadas las vemos en una primera instancia desde lo motor general,
Estas funciones, estas principales características son las que también se van a ver reflejadas en la musculatura orofacial, ¿sí? Este temblor de reposo, este aumento del tono muscular, que es esta hipertonía generalizada, esta bradicinesia o acinesia, es decir, este movimiento lento o a veces ausencia del movimiento, y esta rigidez muscular, ¿sí? Que va a estar presente no solamente en la musculatura general, sino en la musculatura orofacial, alterando estas funciones y por consiguiente la comunicación. Entonces, como consecuencia de este trastorno neuromuscular, ¿sí? Causado por este cuadro neurológico de Parkinson, vamos a tener alteraciones en el habla. ¿Qué sería el habla? El habla sería la manera en que los órganos de articulación se combinan en tiempo, forma y modo para dar lugar a los sonidos del lenguaje, ¿sí? Esta función va a estar alterada y se va a alterar todos sus componentes básicos, como la articulación, prosodia, respiración, fonación y resonancia, que vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Otra de las funciones que se van a ver alterada, producto de estas alteraciones neuromusculares, va a ser la función de la deglución, que era lo que hablábamos recientemente. ¿Y qué sería la deglución? ¿Sí? La deglución sería un proceso neuromuscular complejo mediante el cual los alimentos procedentes de la boca pasan por faringe y esófago al estómago. Sería el transporte de nutrientes necesarios para conservar la vida, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se altera esta función también de la deglución. Vamos a ir desglosando cada uno, porque quizás son muchos términos que uno no está acostumbrado a manejar, y los vamos a ir desglosando brevemente. Dijimos que una de las funciones alteradas era el habla, y uno de los aspectos que participaban a nivel del habla era la articulación, ¿sí? Cuando esta función se altera, lo que vamos a obtener en consecuencia es una disartria hipocinética. ¿Qué sería la disartria? Sería una alteración en la articulación producto de una alteración neuromuscular. En este caso está dada por la enfermedad de Parkinson. Hipocinética porque hay un movimiento que está disminuido, ¿sí? Esto va a alterar los órganos orofaringios, determinando que haya una alteración en los patrones de movimiento, disminución en la fuerza, velocidad, amplitud, direccionalidad de los movimientos de labio, lengua, mejillas, pelo de paladar, más un temblor que puede estar ocasional, va a determinar que haya una articulación insuficiente, imprecisa y una disminución en la plasticidad, con lo cual esto va a determinar que haya un lenguaje poco inteligible. Quizás muchas de estas sintomatologías, frecuentemente ustedes están habituados a sentirlas, que es una de las que primero se pueden notar, que es esa falta de plasticidad o una articulación que está disminuida o insuficiente. Otro de los aspectos que se van a ver alterados dentro de lo que es el habla es la prosodia. Llamamos prosodia a las modificaciones entonacionales que tiene nuestro lenguaje, que le dan énfasis, ¿sí? Variaciones en tono, intensidad, y que hacen que pueda manifestar cuando estoy alegre, cuando estoy triste. Son las variaciones que le van a dar la impronta al lenguaje. En este caso también va a haber una alteración a nivel de la prosodia y vamos a obtener una disprosodia, ¿sí? Donde vamos a obtener alteraciones en el ritmo, como una bradilalia, que es un hablar lento, que está caracterizado por frases cortas separadas por pausas inapropiadas. Palilalia, que es la repetición rápida y compulsiva de palabras o sílabas antes de quedarse sin aire. Y disfluencia, que sería la repetición compulsiva de sílabas o palabras. También vamos a tener alteraciones en la variación de tono e intensidad que van a determinar un habla inexpresiva. Otra de las alteraciones que podemos encontrar es, obviamente, que se basa sobre la función muscular, es la respiración, donde vamos a encontrar una incoordinación respiratoria. Esto va a estar determinada por esta asinesia o falta de movilidad, esta rigidez y un temblor ocasional en los músculos que participan en la respiración, en ese proceso neuromuscular complejo de intercambio gaseoso, que van a ser músculos intercostales, abdominales y diafragma, y eso va a determinar que haya una lentitud en la salida del soplo expiratorio,
que, como vamos a ver más adelante, es importante y necesario para que se produzca la voz. Con lo cual, estas alteraciones respiratorias ya están condicionando una alteración a nivel de la voz. Esto va a determinar una disminución de la intensidad vocal, la producción de frases cortas y una incoordinación fonorrespiratoria. En realidad parecen muchos contenidos y parecen muchos conceptos, pero me parece que son muy importantes a la hora de poder entender de qué estamos hablando, si tenemos una alteración a nivel de la voz, que la voz es apagada, poco audible, o si tenemos una alteración a nivel del habla, donde mi lenguaje es poco inteligible, para poder ir, digamos, viendo dónde está el foco para luego poder rehabilitarlos. Y otra de las funciones que se van a ver alterada y que un poco es consecuencia de la alteración respiratoria que hablamos recién, es la fonación, que tiene que ver con la producción de la voz. ¿Sí? Su alteración se va a llamar una disfonía hipocinética, y la disfonía sería una alteración en las cualidades de la voz, de nuevo hipocinética porque hay un movimiento que está disminuido, y eso va a determinar que haya un tono monótono, intensidades monótonas y reducidas. Las cuerdas vocales, si uno hace un análisis de las cuerdas vocales o estroboscópicos o una fibroscopía, van a mostrar que están débiles, que están a veces levemente abiertas, que perdieron su tonismo muscular, y eso va a determinar que hay una incapacidad en sostener la fonación y también puede haber un temblor vocal. Esto va a determinar que la voz sea despulida con baja intensidad, ¿sí? Y otra de las funciones que también van a estar alteradas es la resonancia, que es la ampliación de esa voz en las cavidades de resonancia, que tiene que ver con la boca, la nariz, estructuras de faringe y laringe, ¿sí? Esto también puede estar alterado, ya que una de las funciones fundamentales del velo del paladar es de poder sincronizar los sonidos orales o nasales. Al haber una debilidad a nivel del velo del paladar, hace que haya una alteración a nivel de la nasalidad, es decir, una hipernasalidad en sonidos que son orales, ¿sí? Esto es en cuanto a las alteraciones que pueden deberse en las funciones del habla, con lo cual, esta reducción en la intensidad vocal, esta imprecisión articulatoria de la que veníamos hablando y esta insuficiencia respiratoria van a determinar que el lenguaje sea poco inteligible, ¿sí? Otra de las funciones que dijimos que se iban a alterar, producto de esta alteración neuromuscular, es la función de la deglución, donde su alteración se llama disfagia. ¿Qué sería la disfagia? ¿Sí? Es un trastorno biomecánico para tragar alimentos sólidos, semisólidos y líquidos. Es el defecto en el transporte de nutrientes necesarios para conservar la vida. Y esta es una de las funciones que también, si bien todas los síntomas que venimos hablando son importantes y son muy importantes de poder rehabilitarlos, en definitiva esta es una de las funciones que se altera y que si no la abordamos lo antes posible, es la que puede comprometer la seguridad a largo plazo con respecto a la alimentación y a la nutrición de las personas, ¿sí? Entonces, esto va a estar determinado por esta rigidez, esta bradicinesia, esta hipertonía generalizada en la musculatura orofacial de labios, mandíbula, lengua, mejillas, que va a afectar algunas o todas las etapas de la deglución normal. Nosotros a los fines del estudio las dividimos en etapa preparatoria oral, faríngea y esofágica. Y la alteración en las etapas va a depender el estadio de la enfermedad y va a depender de la sintomatología, de la compatibilidad con la medicación, va a depender de muchos factores para poder ver qué desorden hay en cada una de las etapas de la deglución. En general, se dicen que hay una debilidad y lentificación en lo que tiene que ver con toda la función de la deglución. Hay un retraso en lo que tiene que ver con el disparo de la deglución refleja, acumulación de residuos en la boca y en determinadas partes de faringe. Cuando hablamos de la voz que es débil, va a determinar también que el reflejo de tos también esté debilitado, ya que es un reflejo que tiene que ver con el tonismo de las cuerdas vocales y la activación cordal. Y una de las cosas que remite, digamos, o que reviste mayores dificultades es cuando la protección a la vía aérea está disminuida. ¿Qué quiere decir eso? Que el alimento, en vez de pasar
a la vía digestiva, va a ir a la vía aérea determinando complicaciones y en consecuencia malnutrición y deshidratación, que serían las consecuencias de este trastorno en la deglución. Otro de los síntomas es movilidad esofágica disminuida y la presencia de cialorrea, que eso tiene que ver con el aumento de saliva en la cavidad oral y que esto está determinado por digamos, este escaso control oral motor que hace que la cantidad de degluciones que nosotros hacemos habitualmente se disminuya y eso determina que se acumule saliva dentro de la boca, ¿sí? Entonces, pensando en todas estas alteraciones funcionales y pensando en que la enfermedad de Parkinson es un cuadro que va a afectar directa o indirectamente la comunicación oral, donde se va a afectar las funciones que dijimos recién, lingüísticas, cognitivas, motoras, del habla y de la deglución, nuestro accionar terapéutico va a ser apuntar a estos desórdenes funcionales, donde se va a ver alterada la independencia y la autonomía de cada paciente y donde se va a ver alterada el desempeño social y laboral. Por lo tanto, nuestro abordaje fonoaudiológico va a apuntar justamente a actuar funcionalmente, manteniendo, valga la redundancia, la funcionalidad el mayor tiempo posible y tratando de esta manera de demorar la normal evolución de la enfermedad. No es que vamos a curar la enfermedad, sino que en la medida que este tratamiento sea lo más precozmente posible, vamos a tratar de ir demorando y retrasando y optimizando la funcionalidad presente en el momento de la consulta. Por lo tanto, el tratamiento fonoaudiológico, el objetivo va a ser demorar el deterioro funcional a través de la estabilización y mantenimiento de movimientos sincrónicos y coordinados que intervienen en el habla y en la deglución, y demorar el deterioro lingüístico-cognitivo, afianzando y profundizando redes y asociaciones semánticas que van a ser el soporte de funciones lingüísticas y cognitivas. Si bien hoy abordamos más la cuestión funcional y motora, cuando hablamos de deterioro lingüístico cognitivo también va a ser un abordaje realizado no solamente desde el área fonoaudiológica, sino también con interdisciplina, con el área de psicocognición, ¿sí? De neurocognición, perdón. Este trabajo obviamente no va a ser de manera individual, sino que va a estar sostenido por un equipo para poder restablecer esta integridad biopsicosocial y es fundamental en esto la participación familiar como sostén, como apoyo de la rehabilitación funcional, para que justamente esta rehabilitación quede no solamente circunscrita al área del consultorio, donde se hace la estimulación y listo, sino la idea es que esto se prolongue en el hogar y que esto se prolongue en el tiempo para dar mayores resultados. Este trabajo obviamente sigue siendo grupal, donde va a intervenir, como dijo la doctora Parada, se va a armar un equipo interdisciplinario que se va a ir abordando de acuerdo a las necesidades particulares de cada persona, ¿sí? La participación de kinesiología, terapia ocupacional, neuropsicología, musicoterapia, dependiendo las particularidades y las necesidades de cada caso. Ahora, si bien traté de describir brevemente, y por ahí los apabullé con mucha terminología, describiendo lo que es, digamos, las alteraciones funcionales que pueden encontrarse en este cuadro, creo que también es importante dar un mensaje positivo frente a esto, que me parece que lo que también tiene que quedar como más allá de lo funcional y didáctico de la charla, tiene que quedar como el mensaje de la atención oportuna, la prevención, la rehabilitación precoz es lo más importante para mantener la funcionalidad. Que se puede, que hay un montón de actividades que pueden trabajarse para mantenerlo funcional, para compensar, para mejorar en muchos aspectos y para apuntar a esta mejor calidad de vida, esta autonomía, ¿sí? Que es tan necesaria y tan valorada en el desempeño social y laboral. Pensando en esto, me gustó mucho este mensaje de Michael Fox, que dice, aceptar no significa resignarse, significa comprender que las cosas son como son y que siempre existe una manera de afrontarlas. Y me parece que es un mensaje positivo para decir, esto es lo que es, hay que afrontarlo
y trabajar con el mayor compromiso posible, sostenido por, obviamente, un equipo de profesionales. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Valeria Ortiz. Ella es musicoterapeuta, graduada de la Universidad de Buenos Aires y se ha especializado en neuromusicoterapia. Trabaja acá en Sienes, por suerte, con nosotros desde hace varios años y hoy nos va a explicar un poquitito cómo participa la musicoterapia en esta patología, cómo ayuda a los pacientes desde su área. Bueno, en esta charla me gustaría transmitirles algunas aplicaciones de la musicoterapia neurológica en la actualidad. Les voy a explicar un poco de esta hermosa disciplina y cómo trabajamos desde la musicoterapia y las neurociencias con pacientes con Parkinson. En principio quiero decir que la musicoterapia es una disciplina y como tal cuenta con variadas técnicas. Y dependiendo del ámbito en el que trabajemos, se trabaja de una manera o de otra. Dependiendo de la modalidad, si es individual o grupal, del espacio con el que se cuenta, etc. A ver. A ver, esperen un segundo que no me está pasando la... Ahí está. Bueno, ¿qué es la musicoterapia? Vamos a hablar de definición de musicoterapia. La musicoterapia es el uso de la música y de sus elementos, el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía, por un musicoterapeuta, por un profesional especializado, para promover una mejor calidad de vida a través de la prevención y la rehabilitación terapéutica en un determinado tratamiento. La musicoterapia neurológica es la aplicación terapéutica de la música en disfunciones motoras, sensoriales y cognitivas secundarias a alteraciones neurológicas. Y está basada en el conocimiento del funcionamiento cerebral ante la música. En esta imagen se pueden observar las áreas involucradas en el procesamiento de la música en el cerebro. La música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos recogen y envían a nuestro cerebro. Allá se decodifican y se les da significado. Y todo esto pasa en fracciones de segundo. La música está presente en todas las culturas y desde edades muy tempranas. Todas las personas tenemos capacidades básicas para su procesamiento. Porque está esto de que no, bueno, yo la música no tengo oído, no. En realidad todos tenemos las capacidades básicas para su procesamiento. Y no necesito saber música o ser un músico para poder trabajar con la música como una herramienta. La música está presente en todas las culturas y desde edades muy tempranas. O sea, la producción y la percepción musical implican gran parte de nuestras funciones cognitivas, ¿sí? Como dije que se procesaba en el cerebro la música, acá está diferenciado en qué áreas. Por ejemplo, la corteza motora interviene en el movimiento cuando uno baila o toca un instrumento, el hipocampo interviene en la memoria musical, etc. Bueno, ya seguimos. Un segundo. ¿Cómo sería una sesión de musicoterapia con esto que les dije? ¿Tengo que saber música? ¿Existe una farmacia musical? Me pueden responder en el chat, que yo los voy a leer. No es necesario saber música, muy bien. La música es esto, es una herramienta, ¿sí? No necesitamos saber música, ni tampoco existe una canción para una patología, sino que la música es una herramienta. Y en una sesión de musicoterapia, a grandes rasgos, se realizan actividades de canto, de ejecución de instrumentos,
de danza, de escucha, de juegos que involucran sonidos, música, movimiento. Y bueno, y el grado de dificultad de las actividades va a tener que ver con el grupo, con las necesidades y con las posibilidades de los integrantes. Y todas las actividades procuran tener un carácter lúdico, ¿sí? Que sea modo de juego, con lugar para la improvisación, para la espontaneidad. Y bueno, dependemos de la neuroplasticidad, ¿sí? Para el logro de nuestros objetivos, que como dije antes no tiene que ver con el aprendizaje de una técnica, sino con objetivos terapéuticos. Bueno, en pacientes con vértigo voy a hablar específicamente de los beneficios, ¿sí? El canto, en el contexto terapéutico, favorece la respiración, la pronunciación, el ritmo que se requiere para el habla. Mediante ejercicios rítmicos y de ejecución instrumental se estimula la concentración, la coordinación, la resistencia física. Mediante la utilización de técnicas como el RAS, que voy a desarrollar más adelante, se brinda una estructura, a ver, vamos a ver si lo puedo poner otra vez. Sí. Bueno, que sirve para prevenir el freezing, mejorar la postura, el movimiento de los miembros superiores y promover la relajación. Mediante el trabajo con canciones y actividades musicales se estimula la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el área cognitiva en general. Y también hay estudios publicados en el que se consignan mejoras significativas en pacientes con Parkinson con depresión y ansiedad, favoreciendo el bienestar emocional y psicosocial. Bueno, les voy a contar un poquito más sobre esta técnica específica que se utiliza desde el área de musicoterapia en Parkinson, que se llama RAS. Las siglas significan estimulación rítmico-auditiva. La estimulación rítmica auditiva es RAS porque es en inglés, Rhythm Auditory Stimulation, es una técnica de rehabilitación no invasiva que consiste en entrenar a los pacientes a caminar siguiendo el compás de un metrónomo. Un metrónomo, si no lo conocen, es esa cajita triangular que está arriba de los pianos, que tiene como una aguja, que va marcando un pulso, un ritmo regular, o también se puede usar ahora, con las nuevas tecnologías, un metrónomo online, que se puede bajar a cualquier aplicación, hay gratuitas, y también se puede utilizar una melodía o una canción, ¿sí? Con música editada, pero que tenga esa estructura rítmica que se necesita específicamente para ese paciente. ¿Sí? El musicoterapeuta evalúa los parámetros de la marcha del paciente previo a la aplicación de la técnica. La velocidad, la sincronía, la cadencia, y en función de estos parámetros observados selecciona el pulso ideal para la marcha. Bueno, a través de esta técnica se busca que el paciente logre mejorar el equilibrio, la velocidad, la cadencia y la calidad en general. Acá vamos a ver un video que está en inglés, ¿sí? Cuando hable yo quizás en algún momento pongo pausa y les digo qué es lo relevante de lo que dice, en el que se está aplicando esta técnica. Cool little study I came across. It's actually been out for quite a while, but I didn't know about it, so I wanted to, let other therapists know. I've had great results with this guy. We're going to demonstrate walking with no music first, just to kind of show the gait pattern. He's got Parkinson. Acá está diciendo que primero va a mostrar cuál es el patrón de marcha del paciente sin el estímulo rítmico. And so usually, he's got the typical kind of shuffling gait pattern and difficulty with smooth gait cadence. Then I'll show a video with the music, and you'll see the difference. Después va a mostrar un video utilizando el estímulo rítmico, el estímulo musical, y van a ver la diferencia. Okay.
So now we're going to do gait training with music. Everybody's Ahora lo que van a hacer es el entrenamiento de la marcha con música. cell phones. Everybody nowadays have music on their phone, so this is kind of a really easy way to do it. Let's stay here for a minute. We'll get Dice que hay que quedarse parado por un rato, escuchando y sintiendo la música antes de comenzar con el entrenamiento de la marcha. the rhythm. Once we feel it, then we'll Sentir el ritmo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer una actividad juntos ahora, ¿sí? Es una actividad rítmica, y para eso necesito que lo hagan conmigo, que si tienen el teléfono en la mano, que lo apoyen y tengan las manos libres, porque vamos a hacer una secuencia de movimientos. ¿Sí? Voy a contar hasta 9, a ver si puedo poner de alguna manera para verlos. Bueno, voy a contar hasta 9 y en cada número que voy diciendo vamos a hacer un movimiento distinto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. 1, voy a estirar la mano. 1, 2, cierro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no sale el chasquido, no importa, hacen como el gesto. Y 9. Vamos de nuevo juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Piensan que se lo acuerdan? ¿Si lo hacen sin mí? ¿O todavía no? Lo hacemos una vez más. 1, 2, bien, 3, 4, 5, bien, 6, 7, 8. 8 era este, 8 y 9. Bien, ahora lo vamos a hacer con música, ¿sí? Ahí se fue, ahí está. Se va a ir apurando, si conocen esta canción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y ahora se acelera, ¿eh? 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 2, 3, 4. Está bien, está bien. Yo quería que antes de que vean esa imagen, pensemos entre todos, quiero ver el chat, no sé si tengo oportunidad, si no le voy a pedir a las chicas que me lo manden. ¿Qué les parece que trabajamos con esto? A ver si dejo de... Bueno. Trabajamos atención sostenida, ¿sí? Porque es imposible seguir la secuencia si no estamos con nuestra atención sostenida y focalizada también trabajamos atención focalizada, trabajamos control inhibitorio, trabajamos memoria de trabajo, que es la memoria práctica, que es la memoria de a dónde dejé las llaves, a dónde puse los anteojos, esa memoria, y trabajamos coordinación motriz. Pero lo hicimos a modo de juego, como les contaba antes, que trabajamos en musicoterapia. ¿Sí? Trabajamos con objetivos terapéuticos, que puede ser trabajar la coordinación motriz o trabajar el área cognitiva, pero desde actividades que son lúdicas. ¿Sí? Bueno, para finalizar, me gustaría aclarar que el trabajo musicoterapéutico con pacientes con alteraciones neurológicas está avalado actualmente por cientos de estudios científicos, es decir, que está basada la práctica en la evidencia, que falta un largo camino, que sin duda vamos a poder recorrer de la mano de la tecnología, ya que de no ser por ella no sabríamos qué es exactamente lo que ocurre en el cerebro cuando hacemos música. Las imágenes, producto de las resonancias magnéticas, funcionales, son el punto de conexión, de encuentro entre la neurología y la musicoterapia, fuente de evidencia y explicación del efecto de la música en el cerebro. Bueno, muchas gracias.